frío. Sí, bueno. Sí, porque sí, a pesar de que tenemos tres países cálidos en medio, el clima de ustedes es muy similar al nuestro. Sí, así es. Sí. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a tener el módulo de nociones de psicología. Ya habíamos trabajado tanatología, ¿se recuerdan? Hace como 2 meses o 3 meses, creo que fue. Les voy a compartir. Bueno, vamos a ver un poquito, un repaso a la psicología. Los que no son psicólogos, pues un conocimiento de psicología. Vamos a ver un poquito sobre psicología evolutiva, que es la psicología del niño, adolescente y el adulto. Y la psicología involutiva es la psicología de las personas de la tercera edad, cuarta edad. Ese tema tal vez casi no lo tocamos, aunque eso se amarra mucho con lo que es tanatología. Y vamos a revisar un poquito nociones terapéuticas psicológicas básicas. Vamos a ver a Freud, vamos a ver a Víctor Frank, a Carl Rogers, vamos a ver conductismo y algún cierre de cómo ir relacionando la terapia con el acompañamiento tanatológico. Me van a disculpar que no hay modo que se me quite la tos con estos climas que en la mañana frío, en la tarde calor, pero ahí vamos. Bueno, entonces hablemos un poquito sobre qué es la psicología. La psicología es una ciencia que va a estudiar los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con su entorno físico y social. Entonces, lo que puede ser normal en Guatemala puede que no sea tan normal en Nueva Zelanda, por decir algo. Aunque en términos generales, pues el ser humano lo que tiene que hacer es adaptarse a su entorno y eso lo va a ir ubicando en esa adaptación del entorno que la persona esté bien o esté mal. Y la psicología va a entrar a ayudar a las personas en esos temas. Entonces, procesos mentales, conocimientos, lo que se siente, se percibe y la conducta humana. Ahora, como disciplina científica, vamos a ver ese aspecto cognitivo que es el conocimiento, el aspecto afectivo que son las emociones y el aspecto del comportamiento que es el aspecto conductual. Y déjenme decirles que el ser humano es 80% afectivo y solo 20% cognitivo. Por ello, la importancia de la inteligencia emocional. Y cada vez hay más enfoques en temas de inteligencia emocional. Ahora, la psicología es materia de controversia hacia otras dimensiones, a veces hacia la moral, a lo social o a lo espiritual, incluyendo las creencias religiosas. De la experiencia humana va a formar parte o no, de la experiencia humana que forme parte o no de lo que es el ámbito de la psicología y la relación con estas ciencias. Y el abordaje de la psicología va a ser científico. ¿Por qué puede tener choque con algunas otras dimensiones? Por ejemplo, la religión no es ciencia. La religión es una profesión, es una preferencia. La moral, pues es parte de la filosofía que va a establecer nuestras normas. Pero ¿quiénes nos enseñan las normas? Nuestra sociedad. Y en el aspecto espiritual que vienen las creencias, los valores que también son enseñados por nuestra sociedad.
Ahora, la psicología clínica. Esta es la rama de la psicología que se va a encargar de investigar todos los factores del ser humano, empezando por la evaluación de la persona, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención que afecten su salud mental y cómo se adapta, cómo su conducta se adapta en la sociedad y pueda provocar malestar o sufrimiento. Entonces ahorita vamos a ver en un momento el bienestar y el malestar. El ser humano, filosofía, nos dice que va orientado hacia el bien, pero se desvía hacia el mal. El bien nos lleva al bienestar y el mal nos lleva al malestar. No sé, si tienen preguntas, por favor, con toda la confianza del caso. ¿No hay preguntas por el momento? Bueno, la psicología es una ciencia social, o sea, no es exacta. Y ahí se van a dar cuenta cuando vayamos viendo los autores que ninguno tiene una ley a seguir, sino que son disciplinas. Una disciplina académica enfocada a analizar y comprender la conducta humana y los procesos mentales experimentados por la persona, por sus grupos sociales, por la sociedad, durante momentos y situaciones determinadas. Entonces, por ejemplo, pensemos que hay, ¿cómo estará la gente ahorita de Irán, Israel y todos esos lugares? O Ucrania. Esta gente está en crisis, viven en un caos. Pero a mí me llama la atención Ucrania, que vive en un gran caos, pero ellos siguen participando de eventos deportivos, sociales, culturales, etcétera. A Israel no le afecta eso, porque es un país que su creencia es que todo el mundo va a ir contra el pueblo elegido de Dios y sobre ese concepto trabajan. Ustedes son muy jovencitos y en el caso de Diego, que no es de Guatemala, no vivieron la guerrilla guatemalteca, sino que más hemos vivido las maras. Entonces, en función de lo que va apareciendo, vamos a entrar en actuación, en comportamiento, en conducta humana. Si quieren el ejemplo que todos vivimos, el COVID. ¿Cómo manifestó conducta el COVID? Y la psicología se mete a eso. ¿Sí estamos? En ese sentido, la psicología como ciencia social se va a interesar de los procesos de la percepción, lo que yo percibo, lo que yo observo, la motivación, lo que me motiva, la capacidad de atención que tengo, la inteligencia, el aprendizaje, el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia y la inconsciencia, y también las relaciones interpersonales. Y últimamente ha trabajado mucho con el funcionamiento bioquímico del cerebro, la famosa eh, biopsicología, donde aparece ahorita un poquito todo lo relacionado con PNL, programación neurolingüística, y la neurociencia, neuropsicología. Ahora, como les decía, el ser humano o se siente bien o se siente mal. Y el trabajo de la psicología es interactuar cuando hay malestar en la persona, para mantener a la persona siempre en el bienestar. Y donde, por ejemplo, puede haber bienestar o malestar en el aspecto personal, relacionado con los valores que la persona tiene, sus preocupaciones, sus objetivos, sus metas, su programación personal, el consumismo. Hay jóvenes que entran en malestar por su consumismo.
o las preocupaciones, etcétera. Puede haber bienestar o malestar en el aspecto físico, por ejemplo, la salud corporal, la salud mental, la corporalidad, las enfermedades, las habilidades, las destrezas, las dificultades, debilidades. Fíjese que hoy me tocó ir a ver a una señora al hospital. Le diagnosticaron leucemia. Pero como ahora están de moda esas uñas acrílicas que no sé cuánto gastan en ponérselas, y ella entró al hospital con sus uñas y todo bien arregladita y todo. Y como son exámenes de sangre y tienen que ver que no se le pongan moradas las uñas y todo, lo primero que hicieron fue quitarle las uñas acrílicas. Entró en crisis por sus uñas. En calidad de chiste me dice, se me fue el glamour, porque para ella es importante que la vean bien. Y algunos de ustedes dirán, "Ay, pues, ella que se preocupe por su sangre, no por sus uñas, pero cada quien es un mundo, tiene su salud mental diferente. Y entonces ahí puede entrar a actuar la psicología. En el aspecto social, las relaciones personales, las amistades, el grupo, el entorno con el que se relaciona, la independencia o dependencia que tenemos con una persona o con una sociedad, con la familia. En el aspecto espiritual está la religiosidad, está la espiritualidad. La diferencia entre religiosidad y espiritualidad es, la espiritualidad es más grande, más amplia. En la espiritualidad entran las creencias, los valores, las normas, la relación con Dios o la relación con un ser supremo. Mientras que la religiosidad es esa relación que yo voy a tener a través de congregarme o no congregarme en determinada área eh, del aspecto religioso, por ponerle un ejemplo. También vamos a encontrar bienestar o malestar en el aspecto familiar, relaciones con la familia núcleo y también relaciones con quienes viven. Por ejemplo, aquí en Guatemala a mí me ha tocado eh, que hay gente que tiene apellido indígena que no se lo pone. No sé, yo nunca les he preguntado porque son alumnos, ¿no?, que tengo en la universidad, de la Universidad Nacional, la San Carlos, pero se ponen el apellido, el segundo, el apellido que ¿cómo se llama? El castizo, digamos, y entran en conflicto. O más que todo mujeres indígenas que tienen utilizando su traje regional y cuando se vienen a la capital se quitan el traje, se cortan el pelo y como que tocarles el tema no les gusta. Hay gente que le da vergüenza a su familia, también no forzosamente que sean indígenas, que la mamá es muy viejita o el papá muy viejito, etcétera. El aspecto afectivo, la relación que se tiene con la pareja y también toda la emocionalidad que manejan las personas, alegría, tristeza, enojo, la independencia, la codependencia, la complementariedad con alguien. En el aspecto laboral, si en lo que yo trabajo me provoca satisfacción, si logro superar y llenar mis expectativas, mis carencias básicas, o hay gente que está llenando todo, pero tiene problemas en su trabajo. Este es el aspecto educativo, gente que se metió a estudiar y no trabaja en su carrera, o al tercer, cuarto año dice, ¿por qué me metí a estudiar eso? Mejor debería de cambiar de carrera, etcétera. Y el aspecto tecnológico que está afectando mucho ahora es, bueno, la tecnología nos da calidad de vida, pero también genera vacío. Hay gente que no puede pasar un minuto sin ver su TikTok, su Instagram, su X, que antes era Twitter, o su Facebook, o generando Reels, o no sé qué más cosas. Entonces, ven todos los aspectos que puede trabajar la psicología. Y muy similar, la tanatología puede acompañar
en todos estos aspectos cuando hay pérdidas. Imagínense una pérdida tecnológica, me robaron mi computadora donde está toda la información. Hoy, si le roban a uno el celular, uno no sabe con quién comunicarse. Antes sabíamos de memoria los números de teléfonos importantes. Eh, Imagínense que me quitan mi título académico y pierdo mi espectro educativo. Puede ser un problema de tanatología también. O una persona que le quitaron su trabajo después de 20, 25 años de estar en una empresa, etcétera. ¿Sí estamos claros hacia dónde aborda la psicología y también dónde puede abordar la tanatología? Sí, Sigamos, pues. Entonces ahora veamos un proceso psicoterapéutico. Lo voy a agarrar aquí como proceso psicoterapéutico, pero también puede ser un proceso de acompañamiento tanatológico. Y van a ser 7 fases. La primera va a ser focalizar o centrar. Ya les voy a explicar cada una. Luego va a ser crear el contexto. Luego vamos a plantear la situación. Luego vamos a investigar, indagar, obtener información del paciente o del acompañante, hacer intervenciones, planes de acción y cierre. Para ello, necesitamos competencias. Bueno, mejor les voy a explicar de una vez qué es cada una y después nos centramos a las competencias. ¿Qué es la focalización? Por ejemplo, voy a visitar al paciente o llega a mi clínica o estoy en el hospital, etc., cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Te costó venir? ¿Cómo estaba el tráfico? Como, como darle una sacudadita, así como cuando uno empieza a entrenar en el gimnasio, empezar a calentar. No nos metemos al proceso todavía. Luego viene la creación del contexto, que en la creación del contexto, perdón, voy a regresar en la creación del contexto es de qué vamos a hablar. Establecer todas las normativas. Luego, en el planteamiento de la situación, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar? Vamos a investigar, vamos a poner tareas, planes de acción y cierre. Entonces, para eso van a haber competencias. En focalización o centramiento, únicamente la competencia es ser empático, recibir a la persona con entusiasmo. Pero con entusiasmo no quiere decir abrazarlo, no, sino aquí estoy. Bienvenido, pasa adelante. Mi nombre es Estuardo Valdés. ¿Cuál es tu nombre? Etcétera. Creación de contexto. Aquí nos vamos a adherir al código deontológico y los estándares profesionales. Actualmente la tanatología no tiene un código deontológico. ¿Cuál es el código deontológico? Es la ética de la profesión, el código de ética de la carrera. Psicología tiene un código de ética. Yo fui presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos y a mí me tocaba ver todas las malas prácticas de los psicólogos. Un médico también tiene que adherirse a su código deontológico, un abogado también, un sacerdote también, eh, una enfermera también, un auditor también. Es hacer nuestro trabajo en forma ética. En la parte ética, ¿qué vamos a colocar nosotros? Confidencial. Decirle a nuestro paciente que lo que vamos a hablar es confidencial. Si voy a trabajar también con la familia, a la familia también decirles que va a ser confidencial. Eh, Dentro del código deontológico vamos a establecer, si por ejemplo
yo soy psicólogo y la persona necesita medicamento, yo lo tengo que trasladar con un psiquiatra porque yo no puedo medicar. Un tanatólogo no puede hacer terapia y ve que necesita terapia, entonces lo tiene que trasladar a un psicólogo, etcétera. Y también dentro de esta adición del contexto, de esta creación del contexto, vamos a establecer el acuerdo. Y en establecer el acuerdo, aquí vamos a hablar de si vamos a cobrar, cuánto cuesta la sesión, si la voy a hacer virtual, si la voy a hacer presencial, cuánto tiempo dura la sesión, eh, qué hacer si la persona no asiste a la sesión, digamos si es pagada, se paga, no se paga, se puede programar, con cuánto tiempo de anticipación, eh, cuánto tiempo voy a esperar de llegada tarde, etcétera. Ese sería establecer el acuerdo. Si se graba o no se graba la sesión, qué se puede escribir, qué no se puede escribir. Y eso es muy importante. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer eh, informes forenses. Y en un informe forense yo tengo que tener foto o video de mi cliente y en algún momento también su aceptación, firma de un contrato. Porque si, por ejemplo, mi informe forense va al juzgado y en mi informe forense sirve para dañar al, a mi paciente y no quedó firmado eso, me puede demandar. Me tocó trabajar varios casos de personas que se les quitó licencia por 2 años por ese tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, Ana, cuéntame. Licenciado, entonces, en la creación de contexto es el consentimiento informado, Sí, ¿sí? Ah, ok. sí, correcto. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, luego vamos al planteamiento de la situación. ¿Qué te trajo acá conmigo? Cuéntame, ¿cuál es tu situación? En coach decimos cuál es tu quiebre. En psicología a veces se usa cuál es tu queja. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué te molesta? No voy a decir cuál es tu malestar porque también no se lo entiende. Luego viene la indagación. Las competencias de la indagación, la primera va a ser establecer confianza e intimidad con el cliente. Antes de empezar la sesión con ustedes, 5 minutos antes me llamó por teléfono el gerente de recursos humanos de una empresa. Yo les he trabajado a esa empresa acompañamiento tanatológico y tienen a un muchacho que se le murió la mamá e íbamos a hacer sesiones de coach con el muchacho. Siempre puso alguna excusa. Y ahora me dice el gerente, mire, lo vamos a obligar porque nos está generando conflicto en la empresa porque no reacciona. Y entonces, si vamos a provocar una sesión, yo quiero que usted esté y, y él le tiene que hablar. Le digo, pero mire, si no es voluntario, no se va a soltar. A lo mejor no es por ahí donde vamos. Yo lo que le recomiendo es tengamos una reunión con él para preguntarle qué quiere, qué no quiere. Establezcamos una confianza y preguntémosle qué necesita para generar ese ambiente de confianza. Luego, en esa indagación, estar presente en el proceso. Estoy atendiendo a mi cliente, por ejemplo, no voy a estar contestando teléfono, poniendo música, dándole más importancia al aroma del incienso que tengo, etcétera. No, es estar presente en el proceso. Siguiente competencia, escuchar activamente. Escuchar activamente es escuchar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces yo, cuando se está haciendo una sesión virtual
cuesta un poco porque no puedo estar observando totalmente a mi paciente. Pero entonces ahí tenemos que irnos a la siguiente, que es realizar preguntas potentes. La última sesión de este módulo, o sea, dentro de un mes, les voy a dar alrededor de unas 300 preguntas que ustedes pueden utilizar para sus procesos de acompañamiento. Y la última, no, la penúltima competencia aquí es comunicar directamente. No me voy a ir por senderos, sino voy directo. Que fíjese que yo no sé si preguntarle eso o no. De una vez voy a la pregunta. O si la persona va mal, voy a decirle que va mal. Y la última, crear conciencia. En el crear conciencia estas son sesiones donde yo te estoy acompañando, pero quien toma las decisiones eres tú. La más fuerte de la entrevista y de todo el proceso es la indagación. Luego pasamos a la intervención, donde podemos hacer dinámicas. ¿Se acuerdan? Hicimos la rueda de la vida la vez pasada y yo les voy a estar enseñando algunos ya las van a conocer, algunas técnicas de cómo trabajar, sacar información, etcétera. Podemos hacer, eh, bueno, silla vacía, algún ejercicio gestáltico, etcétera. Luego viene el penúltimo paso, que es el plan de acción, donde vamos a diseñar acciones en conjunto con la persona que estoy acompañando. ¿Qué va a hacer? Dejarle tareas. Vamos a planificar, hacer plan de vida, plan de metas y vamos a ir gestionando cómo va su progreso y responsabilidad para finalmente cerrar mi sesión. La próxima sesión empiezo siempre por la focalización o centramiento. Sigo preguntando si estamos con la misma situación. Lo del código deontológico, ese ya lo tocamos. Voy a seguir preguntando, viene intervención. Vamos a evaluar si pusimos indicadores de gestión, cómo van los resultados y cierre. Y así, este es como nuestro proceso en todas las reuniones. Entonces ya pusimos acá ya les expliqué ¿cómo se llaman? Las competencias. ¿Alguna pregunta? Sí, usted decía que en el proceso vamos a tener que establecer si la persona necesita ser transferido para tener terapia psicológica. Yo no vengo de un trasfondo de carrera humanística, entonces eh, la pregunta sería, ¿cómo saber si yo no soy psicóloga? ¿Qué señales tendría para saber que esta persona necesito derivarla con un psicoterapeuta? Te voy a adelantar, aunque eso lo vamos a ver en un módulo más adelante. Pero de una vez te adelanto. Por ejemplo, si la persona te habla de que es alcohólico, eso no lo puedes trabajar tú. O que la persona tiene deseos de venganza, de matar a la gente que estuvo presente en el asesinato de su hermano. O la persona entró en un estado depresivo y está tomando medicamento. Ahí ya no puedes tú. Pero si, por ejemplo, llega un paciente contigo y te dice, Rosy, fíjate que se me murió mi perrito. Se me fue mi perrijo de mi vida y no sé qué hacer sin él. Esa es una pérdida. Entonces, ¿qué sientes por tu perrito que no está, ahora que ya no está? Ay, me hace mucha tristeza, me hace mucha falta, estoy triste. Cuando yo veo su platito de comida, lloro. Hasta ahí no hay nada patológico. Ay, tengo unas ganas de suicidarme para irme con el perrito. Ahí ya te dijo algo. Desde que mi perrito se murió, ya no como.
Perdí hábitos de comida. Todo lo que como lo vomito. Ah, ahí hay algún problema gastro que podemos mandarlo con el médico para que le controle su sistema gastrointestinal. Entonces, no forzosamente también lo voy a mandar con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Sí me explico? Cuéntame, Zulema. Yo pensaría que el inicio o la terapia psicológica tiene que ser totalmente voluntaria. O Sí, sea, que sea la persona que va a necesitar la ayuda, que sea quien la pida y quien esté de acuerdo en llevarla. tanto la terapia psicológica como el acompañamiento tanatológico. Ujú. Les cuento un caso que yo tuve. Me tocó atender a una familia. Ellos fueron asaltados, los violentaron, mataron a la señora, a la mamá. El papá quedó tirado en el suelo, se lo llevaron los bomberos, fue a parar a un hospital. Señor de 50 años nunca había tenido una operación y de momento, para salvarle la vida, tuvo como 4 o 5 operaciones. El hijo mayor no se encontraba en la casa, no le pasó nada. El segundo hijo hacía deporte y recibió una bala que le perforó la rodilla. Y el siguiente hijo estaba por casarse y le entra una bala como en la parte del glúteo y le sale en el pene. Me convocan para que atienda a toda la familia. El único que no quiso acompañamiento fue al que no le pasó nada. Y él al contrario, él peleaba con su familia que por qué estaban teniendo acompañamiento. Pero el papá sabía que el que más afectado estaba era este muchacho porque tenía mucho resentimiento y él quería tomar situaciones de venganza. El caso del muchacho que se iba a casar, pues su gran problema era el ver si iba a poder tener familia, si iba a funcionar sexualmente. El caso del muchacho de la bala de la rodilla, él estaba haciendo deporte profesional y se retiró del fútbol, pero todos ellos eran necesitados, el otro no, pensaba que no. Y trabajando en el proceso, la mamá del señor, o sea, la abuelita, se va a vivir con ellos para cuidarlos. La abuelita tenía mucho tiempo de vivir sola y la que más necesitó acompañamiento tanatológico fue la señora, porque ella perdió su independencia regresando a atender a una familia completa. Entonces, miren, les estoy presentando 4 o 5 casos de una misma familia y con el único que no funcionó fue con el que más necesitaba la situación. Y el muchacho entró en un proceso depresivo, cayó su tendencia de ambivalencia emocional, bipolaridad, y tuvo que asistir. Primero lo tuvieron que medicar y ya medicado en el hospital lo ponen en unidad psiquiátrica. Obviamente no estaba funcionando porque él se resistía, pero solo por ponerles un ejemplo. ¿Si estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Bueno, entonces ahora entremos a ver un poquito de qué hacemos en una terapia. Fíjense que en una terapia, generalmente el aprendizaje de primer orden es yo observo la acción de la persona a través de sus resultados, pero ahí lo único que estoy revisando es el comportamiento y sus estrategias de acción. Si me quedo ahí, estoy haciendo unas sesiones muy light, muy superficiales.
Entonces tengo que tener un aprendizaje de segundo orden, donde además de revisar sus comportamientos y estrategias de acción, también voy a revisar sus valores, sus creencias y todos los supuestos que fundamentan las creencias. Y entonces es tan fuerte esto. Porque si ustedes hablan, por ejemplo, con un testigo de Jehová, si ustedes hablan con un mormón, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con mormones, problemas financieros. Les hice coach ejecutivo a nivel de empresas, pero el gran problema de ellos es que ellos querían llevar las finanzas como se los había enseñado la iglesia mormona, que es muy bueno el sistema, pero ellos no lo podían trabajar. Entonces, ¿qué trabajo acá? Entonces, la importancia no solo del comportamiento, sino también de las creencias, que es un factor súper importante para las personas. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno, este por favor es un cuadrito chivo que les va a servir. Yo lo uso mucho. Los niveles de aprendizaje, ¿cómo yo voy a revisar a un paciente, a un acompañante? Lo vamos a trabajar de abajo hacia arriba. Lo primero que yo voy a analizar en una persona va a ser su entorno. Voy a agarrar dos ejemplos. Un ejemplo psicológico y un ejemplo tanatológico. Por ejemplo, en una terapia pensemos que llega un muchacho, un adolescente que la mamá lo lleva por drogas. Y en el aspecto tanatológico voy a ir a atender a una persona que tiene cáncer a su casa. Va en el entorno. Entonces lo primero que yo le voy a preguntar al muchacho que está en drogas, ¿con quiénes se relaciona? ¿Cómo empieza? ¿Qué drogas utiliza? Y puede ser que me diga, mire, yo empiezo con el alcohol me pasa a la marihuana y la marihuana me pasa a la cocaína. ¿Y con quién tomas? Ya que estás tomando, tus mismos amigos te llevan a la marihuana o son otros, o todos tus amigos siguen con tu mismo proceso, alcohol, marihuana, cocaína. ¿Qué días se reúnen? ¿Cuál es el motivo de reuniones? Investigar todo el entorno. Voy a visitar a mi enfermo a su casa, entonces yo voy a revisar cómo está su cuarto. Toda la casa llena de luces y el cuarto de él con una luz bien tenue. Lo encuentro siempre con una pachama toda sucia, no lo cambian, hay mal olor en la cama. Entonces, eso me va diciendo algo. ¿Vamos bien hasta acá? Ya que analicé el entorno, ahora me voy a la conducta. Voy con el jovencito. Cuéntame, ¿qué haces cuando estás con alcohol? ¿Qué haces cuando estás con marihuana? ¿Qué haces cuando estás con, ¿cómo se llama? Con coca. Y a lo mejor él me va a terminar diciendo que cuando está en coca, va a agarrar cosas de su casa y las sale a vender porque necesita tener más. Ya me está diciendo la conducta. O me está diciendo que con el alcohol se vuelve hiperactivo o con la marihuana. Hay mucha gente que asocia alcohol y coca para mantenerse súper despiertos y luego se bajan con marihuana, etcétera. Me voy con mi adulto y veo que ya no puede comer, que le cuesta sentarse, que ya no me escucha, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá?
Ahora vámonos con las capacidades. El joven, las capacidades, él pierde memoria, pierde hábitos, ya tiene dificultades de raciocinio, etcétera. Me voy con mi paciente ya no puede caminar, eh, ya no tiene control de esfínteres. Ahora me voy con las creencias. El jovencito, es que la vida hay que disfrutarla, vivirla, reventarla al 100%. Me voy con mi paciente, mire, ya estoy viejito, ya me voy a morir. Bueno, vamos con la identidad. ¿Quién eres, joven? No sabe quién es. Mi enfermito, mi paciente, ¿quién eres? Tal vez ya está teniendo demencia senil. Y finalmente un aspecto espiritual. Y muchas veces el aspecto espiritual ya ni llegamos porque en toda esta pirámide ya me fue explicando toda su situación. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Bueno, Rosy, que estás metiéndote Todo. algún lista. Sí, una consulta. ¿Esto lo vamos haciendo en distintas sesiones o en una sola sesión vamos averiguando un poquito de cada cosa? Puede ser que en la primera sesión te quedes en el entorno de las conductas y tal vez las capacidades. Ujú. Dependiendo qué tanto hable, qué tan abierto sea tu paciente o a quien estás acompañando. Ok, ¿Sí? gracias. Bueno, ahora veamos. ¿Cuáles son esos problemas o dificultades los que me generan malestar? Son juicios, donde yo voy a interpretar que una situación que estoy juzgando me puede afectar. Ejemplo, esta señora que les contaba de sus uñas. Tan caro que me salió el manicure para que en el hospital me lo quitaran. Y está enojada por su manicure. Pero será por su enojo, por el precio del manicure, porque las uñas estaban muy bonitas, porque sus uñas actuales están muy feas. A saber por qué. Pero la persona no puede juzgar en ese momento lo que le está pasando. ¿Alguna vez han estado de bajón o depres? ¿Y saben por qué fue? Si saben por qué fue, lo pueden enfrentar. O a veces saben por qué fue, pero no quieren enfrentarlo porque les afecta mucho. Hoy fue un día de muchas vivencias que me pasaron. Les voy a contar una. Hoy me encontré con un abogado, con un auditor que él fue novio de una que fue novia mía. Les estoy hablando cuando éramos adolescentes. Y él toda la vida me celó a mí. Con ella, yo fui el primer novio de ella. Y luego ella tuvo de novio a este muchacho, póngame, porque entonces hoy me llama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque la vida nos lleva a que tenemos que trabajar en conjunto una actividad. Él es auditor y yo necesitaba una auditoría de recursos humanos y yo ni me recordaba de él. Y entonces era el tema de la exnovia. Mira, ¿qué tal estás? Bien, que no sé cuánto. Mira, güey, yo siempre peleé con la fulanita porque ella nunca dejó de amarte, que no sé qué, y me contó toda la historia. Yo hasta inflado estaba. Y ¿sabes qué? Me dice, ella se graduó de enfermera y las enfermeras en su acto de graduación, ellas regalan una lamparita como lámpara de Aladino a las personas que más quieren. Y ella creo que dio 5.
Una me la dio a mí, otra se la dio a él, otra se la dio porque yo quedé muy amigo de ella después de que terminamos la relación, otra se la dio a su mamá, otra ya no sé quién. Entonces él me dice, fíjate que yo todavía tengo la lamparita, vos todavía la tenés, me dice, "Sí, yo la tengo guardada. Yo también la tengo, pero yo terminé muy mal con ella. Y ahorita que estoy hablando hace 40 años eso, ahorita mi mamá tiene guardada esa, me dice, pero mi mamá está por fallecer y el día que mi mamá fallezca, todo lo que tiene ella va a ir a la basura. Y yo quisiera devolverle a ella la lamparita. Bueno, y tenés el teléfono de ella. Sí lo tengo pues porque somos cuates, pero yo no se lo iba a dar, ¿no? Entonces, mira, déjame ver si te la localizo. Y la llamo. Hola, ¿cómo estás? Mira, no te ardieron las orejas, ta, 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 ta. Te estuve pelando con fulano. Mírenla, esta mujer se descompuso en el teléfono cuando le dije el nombre de él. Y no pudo manejar la situación después de 40 y no sé cuántos años. Mira, me dice, tres personas importantes en mi vida, tú que fuiste mi primer novio, me dice, él, que fue mi segundo novio, fuimos 5 años novios, y mi esposo. Pero él, cosas muy significativas, pero me hizo mucho daño también. Entonces le conté lo de la lamparita y me dice, que te la dé a ti y tú me la entregas a mí. Mira, tranqui, ¿cómo estás? Ella ya, su esposo ya murió después de 42 años de, de casados. Entonces fue hace como 50 años que fue que fuimos novios. Pero entra en esa interpretación que no podía manejar la situación. Entonces yo vengo y le digo, mira, veo que no has superado ese ciclo. Mira, me dice, yo ya no me recuerdo de él, pero sí tengo mucho odio por él. Y sí necesitaría cerrar ese ciclo. Ese es un problema, mira. Generalmente, en un problema hay muchas emociones de por medio, y más que todo emociones negativas. Vamos a hacer un ejercicio de emociones también un día de estos. Miedo, angustia, incertidumbre y otras emociones que me predisponen para hacer determinadas acciones. Me dice ella, mira, dale mi teléfono. Después de que me dice que no, yo le digo, mira, yo creo que si terminaron tan mal, mejor yo te doy el teléfono a ti de él y tú le llamas, porque tú no sabes cómo va a reaccionar él. Tienes razón, me dice. Eh, mejor que me mande la lamparita contigo y si te pregunta por mí, el teléfono, entonces dáselo, pero si no, no le des mi teléfono. O sea, ella hizo su insight, su llevó al presente toda la situación, pero se le rompió la transparencia de lo cotidiano, un tema que no había hablado en 40 años. ¿Sí estamos? Les decía que en coach le llamamos un quiebre. Miren, aquí hasta les pongo el chiste, a todos los huevitos alrededor viendo cómo se quebró este huevo. Cuando tenemos un problema, lo que sucede realmente es que mi estructura personal, desde la que estoy actuando, no es la adecuada para resolver lo que yo juzgo como problema. La persona que yo soy, que se cerró esto. La persona que yo soy no encuentra los recursos necesarios para enfrentar la situación. Pongamos un ejemplo. Me avisan ahorita que falleció mi primo en los Estados Unidos y que es muy allegado conmigo. No puedo manejar la situación. Entro en conflicto, a lo mejor me quiero ir a los Estados Unidos a traerlo y no tengo plata o entro en shock porque tenía que darle un mensaje, etcétera, cualquier cosa. No puedo manejar la situación.
Entonces ahí entro en malestar. No tengo los recursos actuales para enfrentar la situación y necesito ayuda de otra persona. Ahí es donde aparece el ofrecimiento del apoyo, sí, ya sea psicoterapéutico o tanatológico. Ahora, por favor, nosotros nunca demos consejos, sino que acompañemos a la gente y que sea la persona la que decida qué es lo que va a hacer. ¿Sí estamos? ¿De dónde surgen los problemas? Fíjense que los riesgos, o el problema, o la oportunidad no está en el problema, sino en los ojos del observador. Pensemos que ahorita hay un temblor, un sismo fuerte. ¿Por qué Rosy sí lo pudo controlar y yo no? Porque para Rosy no se le va a caer la casa, pero para mí a lo mejor pienso que se me va a caer la casa. Entonces no es en sí el problema, sino como yo interpreto el problema. Se muere mi papá, nosotros éramos 4 hermanos y cada hermano reacciona de diferente forma. Para mi hermana mayor fue un alivio porque él era demasiado fuerte con ella. Para mi hermano segundo, un gran dolor porque ellos eran secuaces. A mí no me afectó porque no nos llevábamos mal, pero tampoco nos llevábamos bien. Y mi hermana pequeña le afectó porque mi hermana pequeña tenía 12 años. Observación, 4 observaciones diferentes bajo una misma situación. Entonces, el origen de cada problema que enfrentamos parte de la interpretación que cada quien le da hacia su situación. Ahí cuando veamos a Carl Rogers con la fenomenología, vamos a ver eso. ¿Por qué? Mis 3 hermanos y yo, comiendo lo mismo, viviendo donde mismo, estudiando los 2 hombres en el mismo colegio, las 2 mujeres en el mismo colegio, manteniendo un mismo nivel, porque cada quien es tan diferente. Porque cada quien enfrenta las situaciones a su manera. Por supuesto que van a haber problemas cuya interpretación es obvia. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, hay pérdida. El despido de un empleo, voy a estar enojado. Una separación dolorosa más si es por un engaño, voy a estar molesto. Pero, como decimos vulgarmente, estamos viendo micos aparejados donde no hay. Hay gente que la despidieron de su trabajo y su preocupación es pensar que a lo mejor ya no va a conseguir trabajo nunca. Y no es eso, pues. ¿Sí me explico? ¿Preguntas? ¿No? Principales áreas de problemas, donde hablábamos del bienestar y el malestar. Familia de origen. Personas que tienen problemas con su familia. Por ejemplo, una violación en la familia. Maltrato psicológico. La familia nuclear con mi pareja. Problemas en el trabajo. Problemas de educación, de aprendizaje. Problemas con la pareja, problemas de amor. Problemas sexuales. Problemas de vida profesional, de identidad pública. De cómo me inserto en el mundo exterior. Problemas de dinero, de recursos, problemas de recreación, de cuidado de mi cuerpo, de mi espiritualidad. Y hay personas que no tienen solo uno, sino sus áreas de problemas son todos. Y entonces también cuando una persona me llega con 3, 4 problemas, voy a trabajar uno a la vez. No puedo trabajar los 4 al mismo tiempo. Entonces yo le voy a preguntar a la persona cuál quiere trabajar primero. Pero pensemos que la persona quiere que trabajemos el tema de amor y pareja y cada vez me mete el tema de sexualidad, sexualidad y sexualidad. Entonces yo le pregunto, mira, ¿quieres que trabajemos el tema de amor y pareja o el tema de sexualidad? El tema de amor y pareja, de acuerdo. Y sigue hablando de sexualidad. Entonces, mira, yo pienso que la sexualidad
está incorporada con tus problemas de amor y pareja. Y creo que le da más importancia a la sexualidad, pero no quieres enfrentar la situación. ¿Qué te parece si empezamos a discutir el tema de sexualidad y después llegamos a amor y pareja? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿No? Están muy callados, ustedes me preocupan. Bueno, sigamos, pues. Entonces, ¿cuál es el trabajo del terapeuta o del acompañante, del tanatólogo? Este soy yo. Yo estoy observando el presente de la persona, lo que está viviendo, su problemática. Y para ver si sale adelante, ayudarlo a superar la pérdida, vamos a preguntarle posibilidades de salir. Y a cada posibilidad de salir le vamos a preguntar si hay alguna acción. Y si hay alguna acción para esa posibilidad, es un hecho. Pero si solo hay posibilidad y no hay acción, ahí nos quedamos. Entonces no salimos ahí. Por ejemplo, tengo ahorita el caso de un muchacho con cáncer, cáncer en el pulmón. Entró a sus sesiones de quimioterapia, la superó y un año después, bueno, cáncer en el pulmón fase 1. Entra con un proceso quimioterapéutico. Un año después va con el médico y ahora tiene cáncer en las carótidas y para el cerebro, fase 3. Se le escondió el cáncer y le hizo metástasis ahorita en el cerebro. Fase 3, inicio de fase 4. Eso me contó. ¿Qué piensas? ¿O qué posibilidades hay? Bueno, me dice, hay dos posibilidades de salvarme. No, salvarme no. Hay dos posibilidades de tratamiento, me dijo. ¿Cuál es la primera? Es llevar una quimioterapia acá en Guatemala y voy a tener posibilidades de vivir 8 meses de vida. Pero, y la segunda posibilidad, hay un tratamiento avanzado en Estados Unidos en base de láser y no sé qué más cosas, y la posibilidad es que viva 1 año y medio. Entonces le digo, ¿qué posibilidad tienes de viajar? Ninguna, porque es 10 veces más caro este proceso. No lo puedo hacer. Entonces, te vas a decidir por la quimioterapia. Sí, me dice, me voy a arriesgar por vivir 8 meses. Voy con otra pregunta, le digo. ¿Qué posibilidad hay de que con esta primer posibilidad con la que te quieres quedar vivas 3 años, 10 años? ¿Y qué posibilidad hay que esta novedosa te mueres en un día? Sí, también la hay y todo. Entonces empezamos a hacer análisis y en las posibilidades y acciones, él definitivamente descartó esta segunda y se queda con la primera. Y entonces esto lo está provocando a tomar una decisión. Bueno, ya sabes que tienes 8 meses de vida. ¿Qué vas a hacer en estos 8 meses de vida? Él había terminado una carrera de administración de empresas y ahora quería meterse a una maestría en finanzas. La maestría en finanzas dura 2 años. ¿La puedes sacar en 8 meses? No. ¿Quieres dejar la carrera inconclusa? No. Entonces, entonces como posibilidad me voy a mejor estudiar, a meterme algún certificado que haya en la Cámara de Comercio, Cámara de Industria, Export o algo por el estilo. ¿Cuánto dura eso? 6 meses. ¿Cómo crees que va a ser tu proceso quimioterapéutico? Y según lo que dices, que vas a vivir 8 meses, ¿crees que al sexto mes vas a estar bien? Sí, me dice. Pues entonces, esa posibilidad tienes en acción, métete a estudiar.
Lo que voy trabajando con él es dándole posibilidades, no, motivándolo a que él dé posibilidades. Y yo le pregunto si hay acciones para hacerlas, para ver si las puede hacer o no. Y ese es mi trabajo, o el trabajo de nosotros como terapeutas o como tanatólogos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Pero, No. ¿qué pasa si, Perdón, no Rosy. sé, no, alguien está hablando al mismo tiempo, que hable la otra persona primero? ¿Quién habló antes? No, yo solamente de que de mi lado no habían preguntas. Ah, de acuerdo. Entonces, Rosy, Pero ¿qué pasa si la persona está toda confusa en relación a sus posibilidades o... voy a ponerte otro ejemplo. Entonces, Rosy, me cuentas de que tienes 55 años y te despidieron y me dices de que ya no vas a conseguir trabajo nunca. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? Tú dime que sí. Sí. Ok, sí. Ujú. Bueno, a ver, a raíz de ese despido, ¿has buscado trabajo? Sí, ¿Sí? ¿Dónde has ido? no, Ah, no has buscado. Ah, sí he entonces, buscado. establezcamos dónde podrías buscar trabajo. Ok. A ver, ¿qué se te ocurre primero dónde podrías buscar trabajo? El LinkedIn, En LinkedIn, de acuerdo. ¿Ya hiciste tu perfil de LinkedIn? sí, Sí. ¿Ya colocaste en el LinkedIn de que estás buscando trabajo? no, Ah, entonces, eso es una acción. ¿Lo puedes hacer? sí, Entonces, esa es una acción que puedes hacer. ¿Qué otra posibilidad tienes? hablar con conocidos por si hay oportunidades, Ujú. ¿Qué necesitas para hablar con esos conocidos? solo escribirles, ¿Crees que llamarlos. lo puedes hacer? Sí, sí, sí. Ya hay otro hecho, ya hay dos acciones. ¿Qué otra situación? Chequear en otras páginas. Méteme a, Eh, digamos, ¿cómo se llama? Bases de datos de empleo. empleo, digamos. Ujú, ujú. Suponte que vienes y me dice, ya lo hice todo. Ujú. Entonces, ¿tú qué carrera tienes, Rosy? Administradora de empresas. Administradora de empresas. Entonces yo te voy a preguntar, Rosy, ya lo hiciste todo. ¿Ya fuiste al colegio de administradores de empresas? No, Esa es una posibilidad. ¿Qué necesitas? Fíjese que no estoy agremiada porque hace como 3 años que no pago, ¿cómo se llama? Mi cuota. ¿Crees que lo puedes pagar como para que estés vigente como colegiada? Ah, sí, lo puedes meter en una acción. Pues si me dices, no, ya tengo 10 años de no pagar y tendría que pagar una gran multa, no lo voy a hacer. Esa posibilidad, quítatela. Veamos otra. ¿Dónde? No sé en qué colegio estudiaste. Ay, no hace falta que me lo digas, ¿va? Estudiaste en colegio tal. ¿No se te ha ocurrido llevar tu currículum ahí para ver si ellos no conocen a alguien? Ah, es que el colegio ya no existe. Ah, entonces esa posibilidad ya no cumple. Entonces, lo que yo voy haciendo es generándote idea para que tú seas creativa, que me den las posibilidades y en esas posibilidades establezcamos también si las acciones funcionan o no funcionan. ¿Sí me explico, Rosy? sí, De acuerdo. Sigamos, pues. Dentro del proceso psicoterapéutico o de acompañamiento, vamos a partir por un objetivo. ¿Cuál es la meta de ese proceso? ¿Qué es lo que la persona quiere? ¿Para qué me fue a buscar? Vamos a planear el proceso en conjunto. Vamos a establecer el número de sesiones y vamos a establecer las evaluaciones. Yo, en lo personal, trabajo no más de 8 sesiones en acompañamiento y también procuro en procesos terapéuticos trabajar no más de 8 o 10 sesiones. Hay personas que trabajan años en un proceso terapéutico y aunque sea
psicoanalítico, yo soy partidario que las sesiones tienen que ser rápidas, porque si no, voy a generar codependencia en mi paciente. Bueno, entonces vamos a ver. Dentro de ese proceso de fisioterapia, de psicoterapia, vamos a establecer 4 elementos. El primero, el foco. ¿Qué deseas lograr? ¿Para qué estás acá? ¿Por qué viniste acá? Luego la realidad. ¿Cuál es tu situación actual? Tus opciones, esas posibilidades. ¿Qué podrías hacer? Y tus acciones a desarrollar cuando comienzas. En sí, ahí va el enfoque de todo el proceso terapéutico o del acompañamiento. ¿Qué deseas lograr? Pensemos. Llega a nivel tanatológico. Un caso que tenga ahorita. Bueno, toquemos de este muchacho con cáncer. ¿Qué deseas lograr? Pues mire, quiero vivir mi presente. Estoy muy ansioso por esos 8 meses de vida que me quedan. Ajá. ¿Cuál es tu situación actual? Mi situación actual es que voy a empezar un proceso de quimioterapia donde se me va a caer el pelo, donde esto, tarararararara. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué quieres hacer desde tu plan de vida? Por ejemplo, este muchacho viene y me dice que él nunca tuvo pareja y él quisiera tener una novia. A ver, esas son las posibilidades. ¿Qué acciones? Y me dice, ¿quién va a querer a alguien que se está muriendo de novio? ¿Quién te dijo eso? Me dice el muchacho, yo sé que el sexo fuera de matrimonio es pecado, pero yo ya me voy a morir y yo nunca he tenido actividad sexual. Quisiera también conocer o tener una actividad sexual. ¿Qué vas a hacer para eso? Ahí puede haber controversia entre la psicología y la religión, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Entonces me dice el muchacho, de una vez, no me voy a ir a meter a un prostíbulo. ¿No es de acuerdo? No te vas a ir a meter a un prostíbulo. Entonces, pero yo no voy a ir a buscar a una amiga para decirle que quiero tener sexo porque me va a mandar por un tubo. Bueno, entonces, no creo que no veo posibilidades. Bueno, yo solo voy escuchando y le voy dando consejos. ¿Qué podrías hacer entonces? Y cuando comienzas. Entonces me dice el muchacho, mire, una relación sexual es similar a la masturbación. Pues sí vas a encontrar un placer. Entonces voy a experimentar con disfrutar la masturbación descubriendo mi cuerpo. Ese es el rollo de él. Pues si yo no puedo decir, ay, no es posible, ¿cómo vas a hacer eso? No, esa fue la decisión que él está tomando. Es un muchacho de 22 años, con las hormonas alborotadas y que sabe que se va a morir. ¿Me explico? Un caso duro, ¿no? ¿Y cómo le voy a decir yo que experimente o que no experimente si no soy yo? ¿Hay algún tipo de caso en el que por el tipo de idea que está jugando la persona, que se pueda tal vez poner muy en riesgo, que sí el terapeuta debe de darle warnings o tratarlo de disuadir? O Sí. Sí, pero por ejemplo aquí, Ujú. el único efecto Ujú. sería la religiosidad. Pero ahí serían mis creencias, porque le pregunté al muchacho, ¿cuál es tu profesión religiosa? Yo soy agnóstico, me dijo, yo no creo en Dios. Ah, Entonces, si no cree en Dios, no está pecando, pues, desde el concepto de él. ujú. Tengo que quitarme mi mapa, lo que yo pienso, y meterme en la cabeza de ese muchacho. Ah, pero, por ejemplo, viene alguien demasiado fanático, pensemos a alguien del Opus Dei, que está atendiendo a este muchacho, ¡y! Se flagela, es capaz que le pega al muchacho por lo que él quiere hacer. Y ahí, ¿dónde está el código deontológico? ¿Sí? Me tocó un caso, un muchacho
que la mamá me lleva al muchacho de 17 años. Me dice la señora, mire, trabaje con él porque él dice que es homosexual y yo no lo quiero homosexual. Bueno, tengo la plática con la mamá y con el hijo. Ya después que platico con el muchacho, me dice el muchacho, mire, yo voy a venir acá, yo voy a seguir siendo homosexual, pero para no tener problemas con mi mamá acepté venir con el psicólogo. Pero yo no voy a cambiar, me dice, la que tiene que cambiar es mi mamá, deje de ser cuadrada y que me acepte como soy. Bueno, eso es lo que tú quieres, pero yo no puedo manejar esa situación de llevar doble lenguaje, con vos una cosa y con tu mamá otra cosa. Tenemos que platicar. Entonces, ahí sí estoy disuadiendo. Porque yo muy fácil podría haber trabajado con él y trabajar con la señora, cobrar doble la terapia y me vale, ¿verdad? Pero ahí sí voy a disuadir. Mira, yo no te voy a decir si cambias o no cambias, porque yo no sé si la homosexualidad para ti es bienestar o malestar. Tengo que conocerte, pero también tenemos que hablar con tu mamá y tenemos que definir la situación. Porque ¿quién es mi cliente ahí? Los dos. Si estamos, Rosy. Voy al hospital. La familia no quiere que la mamá, que el enfermo o la enferma sepa que tiene cáncer. Y la señora que está en la cama quiere que le digan que tiene cáncer. O quiere que le diga lo que tiene. ¿A quién atiendo? Hay que ponernos de acuerdo. Aunque no soy yo el acompañante que le voy a decir a la persona que tiene cáncer. El que se lo tiene que decir es el médico, si es mayor de edad. Y si es menor de edad, la única persona que le puede decir al menor de edad que tiene cáncer o que se está muriendo es el que tiene la patria potestad sobre esa persona. Así tenga 17 años, 11 meses, 29 días, 11 horas de nacido. ¿Sí estamos claros? En el que deseas lograr, podemos preguntar. Miren, aquí ya les estoy dando preguntas potentes o preguntas poderosas. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y cómo vas a saber que alcanzaste la meta que te propusiste? Tu reto, seguir mi vida, a pesar de que se me murió mi perrito. Tu objetivo, dejar que mi perrito descanse en paz, ya no llorando por él. Y fíjese que eso que le dicen que no llores por la persona porque no descansa en paz, eso no es tan cierto, pues. Porque el que no descansa en paz es el que está sufriendo. El muerto ya está muerto. ¿Y cómo sabrás que has alcanzado tus metas a lograr? Que cuando yo vea el platito del perrito ya no me dé tanta tristeza. Ese es el foco. Y sobre eso vamos a trabajar. Luego me voy. ¿Cuál es tu situación actual? Tu realidad. ¿Dónde estás? Que solo te paras en la cocina, ves el trasto del perrito y estás llorando y pegando alaridos. ¿Qué te falta para alcanzar tu objetivo? Empezar ese proceso. ¿Con qué cuentas? Pues ahorita cuento con usted, que es mi terapeuta o mi tanatólogo. Vamos a la siguiente. Las opciones. ¿Qué vas a hacer? Vamos a presentarle un listado de posibilidades. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada posibilidad que me estás presentando? ¿Qué factores vas a tomar en cuenta? ¿Qué acciones has emprendido en situaciones similares y si te han funcionado o no? ¿Dónde puedes obtener mayor información? ¿Y qué otra cosa se te ocurre que puedas hacer? Y dentro de las acciones, ¿cuándo vas a empezar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vas a medir tu avance? ¿Qué vas a hacer para superar los obstáculos que se te puedan presentar? Porque a veces ya vamos saliendo y damos 20 pasos de retroceso. Es normal también. ¿Se recuerdan cuando vimos las fases de la pérdida de la doctora? Negación, enojo, negociación, tristeza, aceptación. A lo mejor ya estoy por aceptar
y tengo que regresar a la tristeza o regreso a mi enojo, etcétera. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacemos si la persona no avanza? Establece los pasos, pero por miedo, por lo que sea, por procrastinación, no avanza y no ejecuta lo que se ha dicho que se va a ejecutar. Vamos a preguntar entonces. A ver, me dijiste que ya tenías tu anuncio en LinkedIn, ¿verdad, Rosy? Pero que faltaba una cosa. ¿Qué pasa? Que no lo has hecho. Es que no sé cómo hacerlo. Ah, no sabes cómo hacerlo. Entonces trabajemos en cómo hacerlo. O es que mire, la verdad, me da miedo empezar a trabajar de nuevo. Ah, entonces, regresemos. No es eso lo que querías. A ver, ¿qué deseas lograr? Romper ese miedo. Ya no es buscar trabajo, es romper ese miedo. Y empezamos de nuevo. Por ejemplo, trabajar alcoholismo, drogadicción, homosexualismo es muy complicado. ¿Saben por qué? Por ejemplo, un muchacho homosexual ya va saliendo. Si es malestar, pues, porque yo no les voy a decir que es bueno o es malo. Ahí sí que cada quien su rollo. Pero de repente ya vamos bien en el proceso y en eso viene y conoció a un muchacho y tiene otra relación, o se besan o se abrazan o algo, y entonces regresamos a todo el proceso que teníamos. Lo mismo es con el alcoholismo, lo mismo es con la drogadicción. Entonces, es preguntarle, ¿qué pasó, fulanito? Es que no quiero salir de mi rollo homosexual, yo estoy feliz ahí. Ah, bueno, entonces no trabajemos ese proceso. Mire, lo que yo quiero es levantar mi autoestima porque a mí cómo me usan. Ah, entonces tu tema va por ahí. Tu tema no va porque te genere problema o malestar el rol homosexual, sino que tu problema es que tu autoestima está por el suelo. Aquí les estoy poniendo ejemplo, no quiere decir de que el homosexual tenga baja autoestima o no, sino le estoy poniendo el ejemplo. ¿Sí estamos? ¿Algo más? O la persona, el viejito. Mire, ¿y qué falta? Es que fíjese que me da pena preguntarle al médico qué es lo que realmente tengo. Trabajando con una señora, ella sabía que tenía cáncer, todo y no se podía morir. Entonces yo le pregunto, mire, ¿qué la detiene en la tierra? Que me da pánico que al momento de morir no pueda ver a los ojos a Jesús. Una señora muy espiritual. ¿Qué le impide ver a Jesús a los ojos? Porque vamos a usar las palabras de ellos. Es que tengo un gran pecado en mi vida y lo tengo que resolver. ¿Quiere resolver el pecado? Ella era católica. Necesito un sacerdote. No, si el sacerdote ya sabe. Lo que pasa es que soy yo la que no quiere dar el paso. Pues yo vengo y le pregunto, ¿quiere confiarme en su pecado para ver si la puedo ayudar? Sí, no era pecado, pues, pero ella lo miraba como pecado. Eran dos cosas. El primero es que ella accedió a que cuando murió su esposo no le dejara nada a sus hijas mujeres, sino solo a su hijo hombre, porque el papá decía que las hijas mujeres, los hombres les iban a quitar las cosas. Y entonces la señora accedió y el hijo iba a quedar como albacea, le iba a dar cosas a sus hermanas, pero ellas no eran dueñas de nada. Bueno, y aquí ya está firmado. ¿Puede cambiar el intestado? No, ya no lo puedo cambiar. Entonces hable con sus hijos. Es que me da pena hablarle de ese tema. Bueno, preparemos la sesión. Pues entonces ahí lo que hicimos fue esto, ve cuál va a ser el siguiente paso, cómo vas a medir
Vamos a trabajar la acción, la intervención. Ya que trabajamos esto, su segundo gran problema era que tenía un nieto de 22, 23 años que vivía con la novia y no estaban casados. Y entonces ella decía que cómo era posible que ella hubiera permitido que su nieto estuviera en pecado en su misma casa. Ese no es problema suyo, le dije, hable con su nieto. Ya que platicamos con el nieto y platicamos con los hijos, le digo, se siente más tranquila, pero miren, le cambió la cara como no tienen idea. Sí, me siento más tranquila. ¿Sabe que me voy a ir a servir un cafecito porque estaba en su casa? No, no, que se lo traigan y tocó una campanita y me va a... No se vaya a separar de mí hasta que me duerma, me dijo. Pero el señor entró ya en temor. A los 15 minutos falleció. Entonces, esos procesos, ayudar a la gente a que se despierten, darles permiso para que se vayan, porque a veces necesitan el permiso. ¿Sí me explico? ¿Preguntas? Bueno, errores que puede incurrir el terapeuta. Un terapeuta o un tanatólogo a veces puede caer más en señalar lo que le afecta a la persona que las áreas sanas. No, hay que también investigar las áreas sanas. Hacer énfasis en acontecimientos fatales. Dar pronósticos negativos. Una vez llega un paciente conmigo y me dice, mire, quiero cambiar de psicólogo. ¿Por qué? Yo soy codependiente y la psicóloga que me está atendiendo me dijo que más o menos voy a durar 3 años con ella. Obviamente la otra descubrió la codependencia y dijo, este es mi negocio. Diagnosticar sin implicar lo práctico. Hay que investigar bien. Permanecer en silencio en momentos claves. Hay momentos en que tenemos que estar en silencio, hay momentos que hay que hablar. Expresar interpretaciones a priori sin haber analizado, ya estoy interpretando. Hipótesis inciertas. Bueno, ¿preguntas? Porque sí vamos a ver el primer enfoque psicoterapéutico el día de hoy. ¿No tienen alguna duda de psicología, por favor? ¿No? Bueno, vamos a trabajar en enfoques psicoterapéuticos. El primero es la psicoterapia que yo más uso. Mi autor preferido. Y es la logoterapia. Al final les voy a mandar un libro por si lo quieren leer. El libro de Víctor Frank, que es El hombre en busca de sentido. Este es Víctor Frank, un psiquiatra de origen austríaco. Él permaneció 4 años en el campo de concentración de Auschwitz. De hecho, la foto que está al fondo mío, ¿cómo se llama? En mi fondo, al fondo mío, en mi fondo, ¿verdad? Ustedes me entendieron. Ese es Auschwitz. Es la salida de Auschwitz. Tuve la oportunidad de estar ahí. Terrible, terrible, terrible la experiencia. Él vivió en un campo de concentración y estando en el campo de concentración, escribió o le dio base a su terapia centrada en el sentido de vida. Fundador de la tercera escuela vienesa de psicología, que es la logoterapia. El psicoanálisis es la primera y la Gestalt la segunda. Eh, Su trabajo de él es en función de visión, significado de vida. Yo tuve dentro de mis lindas experiencias, gratificantes experiencias, maravillosas experiencias, tuve la oportunidad de conocer a Víctor Frank. En 1987 yo viajé a Estados Unidos a visitar familia y mi tía me regaló una entrevista, una sesión terapéutica con Víctor Frank.
Y él empezaba sus sesiones terapéuticas con una pregunta. ¿Por qué no te has suicidado? Qué duro, ¿verdad? Yo ya sabía la pregunta con la que él empezaba y no se la pude contestar en ese momento. Obviamente, después de esa impresión, yo se la contesté. Pero ¿por qué lo hacía así? Él estuvo a punto, digamos, en los campos de concentración. Miren, les decía que es una experiencia fuerte. Toda la gente que estábamos ahí con profesión y sin profesión religiosa, salimos llorando de ese lugar. Adentro no hay vida. Ustedes siembran cosas y no se dan las cosas de ese espíritu de muerte que hay en ese campo de concentración. En el libro, espero que lo lean, es un libro muy bonito. Él dice que cuando la gente ya estaba desesperada, se tiraba la malla. La malla era eléctrica y entonces la gente se achicharraba. Y él estuvo a punto de hacerlo. Y el por qué no lo hizo, o el por qué no lo hizo, porque él esperaba encontrar a su esposa. Su sentido de vida era su esposa y sus papás, aunque no los encontró. Pero eso lo mantuvo vivo. Yo cuando trabajo tanatología o cuando trabajo psicología, una pregunta que les hago es, ¿qué es eso? Tal vez un ejercicio, así cierren los ojos, piensen en algo lindo y algo que les llene los ojos de lágrimas. ¿Qué es eso? Que te llena los ojos de lágrimas para seguir adelante. A nivel comercial, por ejemplo, estas ventas de pirámides, Herbalife y todo eso. La forma de vender es, imagínese en el carro de sus sueños, la casa que nunca ha tenido, el estar tomándose un vinito en las Riviera del no sé qué. Para eso venda. Miren el sentido de vida a dónde lo llevan. Esa es la logoterapia. Miren aquí Víctor Frank a los 82 años subiendo los Alpes, aquí manejando una avioneta. Y muchos años antes, en un campo de concentración, ahí no está él, pues, pero una foto así. Él vivió en esto y salió adelante, él se fue a vivir a los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poquito más adelante de él. La primera seguidora de él fue Elizabeth Luca, que tiene unos libros muy interesantes, donde trabajó toda la logoterapia. Ahora, ¿qué es la logoterapia? La palabra logo significa significado, valga la expresión. Logos es significado. Entonces, terapia del significado. Es una terapia centrada en el sentido de vida. Es un aporte a la psicología que intenta responder a la problemática del sinsentido de vida. Aquellas personas que parecen judíos errantes que van caminando por el mundo sin saber a dónde van. Dicho en buen chapín, Rosy, no eres guatemalteca, a ver si lo captas y ¿quién es este? Daniel, no, Villalobos, se me olvidó tu nombre ahorita. Diego, Diego, me recordaba que era con D. No sé si ustedes a los buses les dicen camioneta. Aquí a los buses les decimos camioneta, pero dicen que el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Entonces, ¿cuál es mi sentido de vida? Si yo no sé para qué estoy viviendo, lo mismo es vivir que no vivir. Y fíjense que cuando alguien está en proceso de moribundo, en proceso final, pierden su sentido de vida. Y en el pérdida de sentido de vida, ni avanzan para la muerte, ni avanzan para la vida. Y se quedan en su estado precoma o en su estado de coma. Freud, que lo vamos a ver el próximo martes, aportó el inconsciente psicológico. Y Frank aportó el inconsciente espiritual. O sea que la logoterapia es una terapia humanizante y espiritual.
No estoy hablando religiosa, es una psicoterapia espiritualizada a través de trabajar con creencias, normas, valores. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, veamos. Los fundamentos de la logoterapia. Víctor Frank se basó en tres elementos: en la antropología, que es la visión del ser humano; la psicoterapia, que es la ciencia curativa; y la filosofía, que es la visión del mundo. Entonces, en la visión del ser humano, Víctor Frank descubre que el ser humano es libre, la voluntad es libre. El ser humano es un ser libre, que no lo puede obligar a nada. Cuando le meto la psicoterapia, esa voluntad de libertad la voy a transmitir a un sentido, que en filosofía ese sentido va a ser mi sentido de vida. ¿Para qué estoy acá en este mundo? ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis normas de actuación? Y lo contrario a todo esto va a ser el vacío existencial. ¿Preguntas? Si estoy siendo muy difícil hablando en otro idioma, por favor me regresan a la realidad. Y en base a eso, Víctor Frank habla de la estructura de la persona y la debe dividir en cuerpo, alma y espíritu. A nivel latín, el cuerpo es lo somático, lo biológico, donde está el cuerpo, las bases biológicas de la conducta. El alma es la psique, lo psicológico, donde están las emociones, los sentimientos, los impulsos. Y el espíritu es el nous. El nous es lo espiritual, que son los valores, las creencias. Entonces, cuando yo voy a trabajar con una persona, tengo que conocer los tres elementos. Pensemos. Una persona que le amputaron una pierna. Su cuerpo está lastimado. ¿Cuáles serán sus emociones? ¿Y cuáles serán sus creencias? Les voy a contar mi experiencia personal. Yo en el 2016 me fracturé la cadera y tengo una prótesis de cadera. Toda la gente tuvo que ver con mi pobre cadera, que ya no vas a poder caminar, que te vas a morir luego. La gente con problemas de cadera, lo más tarde que dure es un año. Uf. El doctor me dijo que yo iba a usar bastón para toda la vida, que el andador o las muletas, no, muletas nunca me dijo, el andador lo iba a dejar hasta como al año. Mi alma y mi espíritu podían más. El bastón ahí anda en el carro, pero solo lo uso para cuando voy a centros comerciales que no hay parqueos y para quedarme en un parqueo de discapacitados, o cuando voy a ir a hacer una cola bueno, ahora ya ni de eso, porque como ya soy de la tercera edad ya no funciona. Eh, pero por ejemplo, para ir a pagar el pasaporte o alguna institución del Estado o a un banco. Pero ahora ya eso ya no me ayuda. El bastón lo dejé a los 3 meses, pero fue mi trabajo de valores, de mis creencias, en qué creo. Pero hay gente que se empieza a consumir en su enfermedad por un cuerpo malo. O lo mismo, imaginemos una persona. Imaginemos que venía manejando, atropelló a una persona y la aventé hasta por allá. Yo no sé si se murió o no, pero me escapé por el miedo me escapé. ¿Cómo estarán mis emociones? Están mal. Y eso me va a afectar corporalmente. No voy a dormir hoy en la noche, voy a tener pesadillas, me puede dar diarrea, estreñimiento, etcétera. Y puedo entrar en cargos de conciencia, porque a lo mejor lo maté y me convertí en un asesino. ¿Sí estamos? Vale, les voy a poner un ejemplo, el amor. Por ejemplo, la parte corporal del amor, lo somático es lo sexual. La parte espiritual
perdón, la parte psicológica del amor es el enamoramiento, pero la parte espiritual, que es la más fuerte, a pesar del enamoramiento, a pesar de la sexualidad, es el amor. Aquellos viejitos que tienen 60 años de casados, tal vez ya no están enamorados, como aquel enamoramiento de que pasamos sintiendo mariposas, murciélagos y todo por el estómago, no, pero ya es un acto más espiritual de creencia. Sobre eso trabaja Víctor Frank. ¿Preguntas? Y ahí estamos viendo cómo va el bienestar. ¿Dudas, preguntas? Bueno, Frank habla de dos elementos importantes en el ser humano. Por un lado, la conciencia. Pero aquí no estamos hablando de conciencia e inconsciencia, sino aquí el ser consciente, que es el órgano moral que indica el sentido de vida. Y la responsabilidad que cada ser decide. Y entonces aquí viene la libertad. Una persona libre es aquella persona que es responsable y que es consciente. Entonces yo voy a trabajar cuando hay malestar en qué tanta conciencia hay o qué tanta responsabilidad. Hay gente que nunca toma decisiones. O hay gente que su órgano moral no funciona, sus creencias, sus valores no funcionan. Y los recursos naturales para el ser humano, para poder trabajar sus problemas de bienestar, es la autotrascendencia o el autodistanciamiento. La autotrascendencia es llegar a, y el autodistanciamiento es alejarme de. Conceptos que utiliza la logoterapia. Voluntad de sentido. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuáles son tus frustraciones o vacíos existenciales cuando perdiste el concepto de ese sentido de vida? La categoría de tus valores. Cada quien tiene valores diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de un antisocial? O en términos de enfermedad, de un sociópata, de esos asesinos en serie, de un violador, diferentes a los valores de otras personas. Luego viene la trascendencia, que la trascendencia es escalar, promocionarse. Muchos amarran la trascendencia con la muerte, pero no es eso. Trascender es estar en un mejor estado, en el estado deseado. Y habla también del destino, que el destino no es que el destino me va a llevar por allá, sino es el concepto de eso biológico, psicológico, social. Lo que hablábamos de la psique, los soma y el nous. Sobre esos elementos, miren, es bien simple la terapia de Víctor Frank. Las técnicas psicoterapéuticas que utiliza. Por ejemplo, la intención paradójica es el autoalejamiento o autodistanciamiento que habíamos dicho. Y en el autodistanciamiento va a fortalecer la capacidad para distanciarme, va a distanciarme de los disparadores psicógenos y los inhabilita, y puede utilizarlo en neurosis como una ansiedad, compulsiones, adicciones. Y la de reflexión, que es el autotrascender, fortalece la capacidad de autotrascendencia a través de introspección. Vamos a reducir el egocentrismo y hacer crecer la reflexión y todos sus efectos. Y aquí lo podemos utilizar para trastornos sexuales, trastornos de sueños, neurosis obsesivas, enfermedades psicosomáticas. Este es Víctor Frank. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con lo que afrontas ese sufrimiento.
Sobre esto vamos a trabajar una psicoterapia logoterapéutica. Preguntas. Estoy terminando el elemento, pero preguntas que tengan. ¿Habían oído hablar de Víctor Frank? Ahí les voy a mandar el libro El hombre en busca de sentido. Es un libro muy lindo y la lectura es bien fácil. Eh, es muy simple, partiendo de ¿qué quieres en la vida? ¿Qué te limita a seguir adelante? Entonces, la logoterapia, al igual que Carl Rogers, que lo vamos a ver en la tercera sesión, son como muchas bases tanatológicas. ¿Sí? ¿Preguntas? Tan serios que están. Los dejé asustados con Víctor Frank. Es mi autor preferido, ustedes, así que yo me apasiono hablando de él. ¿Algún comentario? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Buenas noches, maestro. Perdón, Pati. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo tengo una duda, pero es de lo que habló desde el principio. Pregúntame. Es con respecto a, es que a mí en la universidad me habían dicho que no se grababan las sesiones. Depende, tú vas a preguntar. Por ejemplo, si tengo que hacer un informe forense, tengo que grabar, tengo que tener una evidencia. Por decirte algo, te voy a contar un caso de una persona que tuve. Ujú. Los papás, los hijos, bueno, el señor era un señor multimillonario aquí en Guatemala. Y el señor no les iba a dejar nada a sus hijos porque sus hijos se portaron muy mal. Entonces los hijos lo querían desaforar y que tenía problemas de inteligencia y que por eso lo... Y entonces me llaman a mí y me dicen, mire, por favor quiero que entreviste y demuestre que mi cliente, me dijo el abogado en ese entonces, es inteligente, que está tomando las decisiones como tal. Entonces tenía que grabarlo, pues. Y le tenía que hacer preguntas para ver su identidad. Por supuesto que me sacó de onda cuando viene y me dice, ¿cómo se llama aquella actriz de ojos bonitos, morados, que se casó como 7 veces, que salió de Cleopatra? Ay, ay, Liz ay. Taylor, La- Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, gracias, sí. Cuando entrevisto al señor y me dice, mire, y de lo que me puedo vanagloriar es de que yo tuve una noche de pasión con Elizabeth Taylor. Ay, dije, este señor sí está demente, dije yo entre mí, ¿va? Aquí ya perdimos el caso. Ah, de veras, le digo, sí, ¿cómo era ella? Mire, me le explicó. Y me dice, y para que vea que es cierto, porque todo el mundo piensa que no, y va sacando fotos. Ah, qué guapa la Elizabeth Taylor, le digo. Entonces le digo, mire, ¿puedo tomar fotos para que me... Sí, me dice, tome todas las fotos. Y, por favor, cuando vaya a estar en el juzgado, que esas sean las fotos que pongan al principio. Porque él así se quería presentar. Entonces, por eso grabé, porque era una sesión forense donde se iban a manejar millones de plata. Ok. Ganamos, y por cierto, no les digo cuánto me pagaron en esa entrevista, porque yo creo que unas 5 entrevistas de esas y me vuelvo multimillonario yo también. Pero les digo, hay cosas que se pueden hacer, o por ejemplo, está la cámara de Gesell. Para los que son guatemaltecos, ¿se recuerdan del caso de Cristina Sicavisa? Sí, En el caso de Cristina Sicavisa, tuvimos que entrevistar a los niños, pero los niños no podían ver al público porque tenían, de hecho estaba el papá ahí y él les generaba mucho dominio. Entonces tuvimos que hacer una entrevista a través de cámara de Gesell, y en la cámara de Gesell obviamente hay que grabarla, pero siempre tiene que haber el permiso de la persona. También anotar cosas. Yo puedo preguntar y te digo, por ejemplo, Zulema, puedo anotar algunas cosas. Y Zulema me dice no, obviamente no las anoto. Pues tengo que tener buena memoria, pero tengo que tener mi expediente donde tengo que llevar las cosas. Ya vamos a ver alguna forma
de hacer, ¿cómo se llama? Taquigrafía también para no estar escribiendo tanto. Pero sí se puede hacer, siempre y cuando se tenga un permiso. Puede quedar en la adhesión del contrato o el consentimiento. ¿Cómo es el consensuado? Se me fue la palabra. Consentimiento informado. Consentimiento informado, es que les iba a decir consentimiento consensuado, pero es lo mismo. Entonces, ahí puede quedar. Puedo utilizar nombres o puedo utilizar iniciales, dependiendo del caso. Por ejemplo, si estoy trabajando con menores de edad, a menores de edad sí no los puedo grabar. Eso sí no los puedo grabar, aunque tenga el permiso, porque eso sí va en contra de la ley, al menos aquí en Guatemala por los derechos humanos. ¿Sí? ¿Estamos, Pati? Pues no te vas a ir a pelear con tu maestro, porque si no puedes perder la clase. No, ya tengo un panorama mejor, sí, porque sí, definitivamente con un caso forense, sí, Sí, es o primordial. imagínate que vas a ir pensemos siempre en lo forense, vas a ir ¿cómo se llama? INASIF, a levantar un caso, si puedes tomar fotos. Está bien, muchas gracias. Con mucho gusto, Pati. ¿Alguien más? ¿No más preguntas? Bueno, entonces hoy me salí del tema tanatológico para volverme un poquito psicólogo, me van a decir, ¿verdad? Músico, poeta y locos, todos somos un poco. Los veo el próximo. Ay, tengo problemas el próximo martes. Les cuento, qué bueno que me recordé que les dije, yo trabajo en recursos humanos y el martes tengo un evento con todo el personal, traigo a todo el personal de la República a la capital y vamos a hacer un evento en Amatitlán. Está, para los que no son, para Rosy y Diego, es como 40 kilómetros de la capital, pero por el tráfico van a ser 3 horas y vamos a ir terminando la actividad a 6:30 de la tarde. Entonces, ¿cómo están para el lunes? Por mí no hay problema. Por mí no hay problema tampoco. A De mí acuerdo, tampoco hay problema. de acuerdo. Entonces, ¿les parece el lunes a las 7 de la noche siempre? Sí, está bien. Sí, está bien. De acuerdo. Siempre les voy a hacer el recordatorio y se les voy a mandar la notita y les voy a mandar el librito también de Víctor Frank para que lo lean. Les deseo entonces lo mejor de lo mejor. Excelente, excelente noche y buena semana porque todavía estamos en martes. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Igualmente. Nos vemos. Luego. Gracias. Gracias, feliz Feliz noche. noche.